Este es un país polarizado políticamente. Por un lado tenemos a la coalición de partidos que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro, reunidos en el Gran Polo Patriótico. Y por otro, tenemos la agrupación de partidos de oposición conocida como Mesa de la Unidad Democrática. Pese a un interés permanente por parte del gobierno de desconocer a la oposición, de desacreditarla, de minimizar su protagonismo, está ahí, existe y representa una masa de venezolanos que, de acuerdo a las más recientes encuestas, son hoy mayoría y con serias opciones de triunfo electoral. Hablaremos con su secretario ejecutivo porque es noticia en Runrunes. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, sean bienvenidos a Es Noticia por Runrunes. Jesús Torrealba con nosotros, Chugo, profesor, comunicador, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Chugo, bienvenido. Bueno, ¿cómo estás? Viéndote y viéndome, sentimos que estamos a las 5:30 de la mañana. Más o menos, exacto. Dejamos esa herencia. No, una herencia hermosa. Tú inventaste un nuevo concepto, tú inventaste un nuevo prime time. Eso no se ha dicho, pero hay que plantearlo. Prime time es ese espacio donde supuestamente ya la familia regresó del estudio del trabajo y se instala frente al televisor. Este señor inventó un nuevo prime time a las 5:30 de la mañana. Yo humildemente lo heredé, hicimos lo que pudimos hacer en ese ámbito. Pero genial, genial. Lo que me encantó es que con dos estilos absolutamente distintos, casi que diametralmente opuestos. Ofreciendo calidad. Sí, hicimos un extraordinario trabajo. De eso vamos a hablar al final, porque son tantos temas hablar con el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, y creo que obliga un comentario tuyo a propósito de la visita de UNASUR. A ver. Bueno, yo creo que la visita de UNASUR sí dejó un saldo importante. No es el saldo que esperaba el señor Samper, no es el saldo que esperaba el señor Maduro. Creo que era todo lo contrario, más bien, ¿no? El señor Samper queda absolutamente descuadrado en la intención que tenía de presentarse como un supuesto mediador o agente de buena fe. En realidad hay que preguntarse quién lo trajo y para qué. Lo trajo el gobierno de Maduro porque desde la detención arbitraria, grotesca incluso, del alcalde Ledesma, se produjeron unos 76 pronunciamientos internacionales de solidaridad con el pueblo venezolano y exigiendo la libertad de Antonio Ledesma. Y bueno, hay que subrayar, buena parte de esos pronunciamientos vinieron del área de la centroizquierda y la izquierda, no solamente de América Latina, sino del mundo. Frente a esa situación, el señor Maduro se creyó en la obligación de dar una respuesta y lo único que pudo articular fue esta especie de operación de relaciones públicas, trayendo a su empleado, aliado, amigo, qué sé yo, al señor Samper. Pero muy malo le salió, ¿no? Lo primero que hizo el señor Samper fue articular un discurso de la Casa Amarilla absolutamente sesgado, ¿no? El único personaje sobre el planeta Tierra que le da crédito a las leyendas urbanas del señor Maduro, es que es muy difícil lo que tiene que explicar Maduro, ¿tú me entiendes? En un país con apenas 30 millones de habitantes, donde entró 1 millón de millones de dólares en 12 años, que no haya medicina y que no haya alimentos, tienes que inventar una leyenda urbana, la guerra económica. Ahora, como la guerra económica no te la cree la gente, entonces tienes que reprimir la gente, entonces inventas otra leyenda urbana, el golpe de Estado. Hasta Juan Manuel Santos, que era su nuevo mejor amigo, dijo públicamente, eso es mentira. No tiene ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Hasta Pepe Mujica, que es un aliado ideológico del gobierno, dice, el único golpe de Estado que se puede producir es uno perpetrado por militares izquierdistas. Entonces, en medio de esa oleada general de incredulidad, viene el señor Samper a hacerse eco de esas leyendas urbanas. Por supuesto, eso lo descalifica. Lo segundo fue intentar hacer un arroz con pollo sin pollo. Es decir, una reunión con la oposición sin la oposición. Una reunión con la oposición y sin la mesa. Era un peine para que nosotros no fuéramos indignados. Y entonces después decir, vea su merced que esta oposición no quiere diálogo y es golpista. Y nosotros no le dimos ese placer, enviamos una comisión altamente calificada, 2 gobernadores, 4 diputados, que presentaron de viva voz nuestra protesta por la convocatoria excluyente y presentaron también nuestros puntos mínimos ante la comunidad internacional, porque ojo, hay que diferenciar Samper de los cancilleres. La canciller Holguín es una dama, una profesional, una persona que ha ayudado con mucho esfuerzo a el pueblo venezolano en la construcción de una salida política. Lo mismo el canciller de Brasil y muchos otros cancilleres de UNASUR. Una cosa es Samper y otra cosa es el conjunto de los cancilleres. Hablas de 76 pronunciamientos internacionales, muchos de ellos muy interesantes. Esos pronunciamientos, esa preocupación continental que llegue incluso a Europa, ¿en cuánto pesa afuera y en cuánto pesa lo interno? Bueno, mira,
afuera pesa mucho porque no estamos hablando de la tradicional dicotomía izquierdas-derechas, ¿no? O Europa-América, ¿no? Estamos hablando del Parlamento Europeo, estamos hablando del gobierno peruano, estamos hablando del canciller de Tabaré Vázquez, el recién designado canciller de Tabaré, estamos hablando del gobierno chileno, estamos hablando de Bill Clinton, estamos hablando de Oscar Arias, ¿no? Estamos hablando de personajes que van de los más diversos estratos, de los más diversos ámbitos, de Ban Ki-moon y de Insulza. Entonces, cuando te ubicas en esa perspectiva, ves efectivamente a un gobierno aislado. Ahora, si ese gobierno quiere hacer del aislamiento una prédica y una épica supuesta y una nueva heroicidad, bueno, que con su pan se lo coma, ¿no? Pero lo cierto es que eso se corresponde también con una realidad interna que es muy clara. No se trata de que se hayan agriado las relaciones entre la oposición y el gobierno, se trata de que se han agriado las relaciones entre el gobierno y su electorado, entre el gobierno y su base social. La manera como la base que alguna vez votó por el presidente Chávez se expresa hoy de la nomenclatura es muy dura, o sea, los términos son irrepetibles, ¿no? Como tú sabes, yo ejerzo esta condición en eso que llama Rafael Poleo una decisión atípica, una situación atípica. Yo no soy militante de ningún partido político, yo no soy ni voy a ser candidato a nada, yo soy un activista social y en esa actividad, en la base social, en la base de la pirámide, yo tengo relación fluida con muchísimos dirigentes de base del oficialismo que me dicen, lo más que puedo decir aquí es, ese señor da pena, ¿no? Entonces, en ese clima, con el panorama internacional en contra y con el panorama interno en esa tesitura, ¿qué es lo que queda? Queda una nomenclatura gubernamental que desafortunadamente no está pensando como político, están pensando como quien tiene acceso a un botín y no quiere soltarlo. Si pensaran como políticos, harían un poco quizás lo que hicieron los Ortega en Nicaragua, dijeran, bueno, si perdemos el gobierno, conservamos un sector importante del poder económico, poder mediático que tienen ahora, un apoyo no despreciable de un 20%, un 17% de la población, muchísimo dinero, quién sabe cuántas armas, todo eso es poder. Ahora, ese poder tiene sentido sí y solo si existe el país. Si se vuelven locos, si se atrincheran, digo la palabra porque como ellos mismos lo han dicho, ellos han dicho que nosotros somos unos locos, el que nos mantenía en carrera era Chávez, ¿no? Frase desafortunada pero descriptiva, poderosamente gráfica. Si se vuelven locos, los primeros que van a perder son ellos mismos, porque hay que decirlo. ¿Qué significa volverse loco, Chu? Bueno, volverse loco significa no entender que un proyecto político como el chavismo, como toda oferta política que en América Latina nace de una apelación directa a los pobres, el caso de Acción Democrática en los años 40, el caso del APRA, el caso del liberalismo colombiano, el caso del peronismo, todo proyecto político que en América Latina nace de una apelación a los pobres tiene gasolina histórica para muchas décadas. El chavismo pudiera tener gasolina histórica para muchas décadas si y solo si entienden que ese collar de bolas criollas, que es el diosdado madurismo, si se lo dejan instalado, los va a llevar al fondo del río. O sea, ellos tienen que entender que esta anécdota desdichada es mucho menos importante que ese proyecto en tanto que oferta. Y fíjate tú que te lo digo de manera muy sincera, yo creo que para el proceso de reconstrucción democrática del país es muy importante que un gobierno de unidad nacional, de unidad democrática, tenga la posibilidad de una oposición madurista, como tú quieras llamarla, pero una oposición que esté allí vigilando y que ese gobierno entonces no se pueda descuidar en la calidad de sus ofertas y en la calidad de sus ejecutorias, porque tiene ahí al frente el peligro de esa oposición. Pero si ellos pierden la perspectiva, ¿no? Si no piensan en sí mismos como proyecto político, sino como grupo que está alrededor de un botín, entonces pueden perder ambas cosas, pueden perder el gobierno y el poder. Y se perderán a través de elecciones que tenemos este año, elecciones parlamentarias. Leo esta cita, el PSUV está listo para encarar las parlamentarias, su maquinaria está preparada para lograr la mayoría. ¿La unidad? Oye, qué bueno que el PSUV esté listo, porque para empezar,
Yo me imagino que deben estar muy caricontecidos los dirigentes del PSUV que no saben a qué hacerle caso. Si al Maduro que dijo que las elecciones iban a ser en diciembre, si al Maduro que dijo que las elecciones iban a ser en julio, o si al Samper que dijo que iban a ser en septiembre, o al CNE que no dice nada. Entonces debe ser muy complejo. Por el contrario, la Unidad Democrática, y ahora viene la respuesta a esa pregunta que muchos se hicieron. ¿Por qué la unidad se empeña en hacer sus primarias de primero? ¿Por qué vamos a hacer nuestras primarias el 27 de mayo? Por la sencilla razón de que nosotros, una vez resuelto eso, podemos decirle al gobierno, háganlas cuando quieran. Cuando dice Samper, cuando dice Maduro 1, cuando dice Maduro 2, o cuando por fin diga el CNE, háganlas cuando quieran, que las vamos a ganar. El tema de las primarias ha causado cierta polémica por el hecho de no ser primarias en cada una de las circunscripciones. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, mi primer comentario es que a mí me encanta esa polémica porque yo como ciudadano movilizado, como persona que viene del ámbito de la sociedad civil, siempre querré que haya más primarias. Así que esa inquietud me parece positiva. Ahora, yo no puedo desconocer que en el año 2010 se convocaron 22 primarias y en realidad se realizaron apenas 17. Y eso fue celebrado como un gran logro democrático y en efecto lo fue. El que hoy esa cifra se incremente a 38, el que haya una ganancia del 72%, el que hoy 46 diputados sean electos de esta manera, y 46 diputados es la mitad del total de los diputados que se eligen por circuito, a mí me parece que es un logro a reivindicar. ¿Que podemos seguir avanzando? Claro. ¿Que debemos seguir avanzando? Por supuesto. Pero hay que saber capitalizar los logros. Y sobre todo, no hay que comprar el discurso autoritario que convierte consenso en sinónimo de cosa mala. Recuerden que el consenso, el acuerdo, la cultura de pacto, la cultura de acuerdo está en el ADN de la democracia. Quienes tienen 16 años hablando pistoladas del pacto de punto fijo, son quienes no creen en la posibilidad y en la necesidad de que los ciudadanos se entiendan. Entonces, consenso y primarias y consenso son dos instrumentos de una única estrategia unitaria, valga la expresión. Y esa estrategia tampoco es un fin en sí mismo. La unidad es una estrategia para alcanzar un objetivo que es el cambio democrático, el cambio urgente de gobierno y de modelo. Chugo, hablemos de magnicidios y de golpes. La oposición como el gobierno se reúne. Se asesora con encuestadores, con sociólogos, con políticos, con encuestadores, con economistas, con militares también. Mira, fíjate, hablemos entonces de leyendas urbanas, correcto. Digo esto porque quienes metieron un tanque por la puerta de Miraflores, quienes ametrallaron la casona con la señora Blanca de Pérez y sus hijas adentro, quienes bombardearon Caracas con tucanos a principios de los 90, están acusando a unos ciudadanos de ser golpistas por razones como las siguientes: por emitir un tuit, por emitir un discurso. Entonces convocan a semiólogos para que hagan análisis del discurso, y como no encuentran nada los semiólogos, entonces convocan a espiritistas para que vean el aspecto subliminal, ¿no? Como es el caso del supuesto juicio a Leopoldo López, y finalmente apresan a un alcalde por firmar un remitido público, un remitido que aparece publicado en la prensa nacional. Eso es, según la nomenclatura oficial, elementos como para considerar que alguien es golpista. Ellos lo consideran, ellos, que vienen de nacer a la vida pública precisamente con un sangriento golpe de Estado. Mira, yo creo que vale la pena reiterar que la Unidad Democrática tiene una estrategia clara, que es democrática, pacífica, constitucional y electoral. Y eso por dos razones. Una, lo reconozco, lo admito, de naturaleza táctica. Es decir, el gobierno no tiene argumentos ni económicos, ni sociales, ni políticos para hacer frente a la crisis, y el único tablero donde cree tener una ventaja competitiva es el tablero de la violencia. Entonces intenta llevar las cosas a ese tablero. Sería muy necio de nuestra parte competir en el único tablero donde el adversario cree tener fortaleza. Pero también una naturaleza, hay una razón de otra naturaleza, más importante, más de fondo. Los demócratas tenemos que recordar que el fin no justifica los medios, los condiciona. Si yo quiero un país democrático, mis instrumentos para luchar por ese país democrático tienen que ser instrumentos de esa misma naturaleza. O sea, si yo quiero un país que viva en paz, mi instrumento no puede ser de naturaleza violenta.
Eso convierte nuestro reto en un reto mucho más difícil. Nuestro reto no es ganarle la guerra a nadie, no, es construir una paz tan robusta, tan poderosa, que sea capaz de aislar, segregar y derrotar a los violentos. Nuestro reto es ganarle democráticamente a un régimen que no lo es. Que eso es muy complicado, claro que es complicado, pero a quien piense que es más fácil, entre comillas, explorar otros mecanismos, que vea lo que ha pasado en países que han vivido amargas confrontaciones faticidas. Yo eso no lo quiero para mi país. Hay gente que ha olido pólvora únicamente en diciembre con los fuegos pirotécnicos y con demasiada ligereza dice, aquí tiene que pasar algo. No, chicos, aquí lo que tiene que pasar es que el pueblo escoja su destino y que el pueblo, para escogerlo bien, por cierto, madure, que ese es nuestro reto. Pero esa paz de la que hablas pasa también por la venia, por el visto bueno del sector militar. En ese sentido de la pregunta, ¿hay contactos? ¿Qué dicen a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Más allá de conspiraciones o no conspiraciones, no, a mí me parece interesantísima tu pregunta, primero porque nos permite establecer dos cosas. Históricamente hablando, en Venezuela el estamento militar no es distinto ni distante al resto de la sociedad, es decir, júrelo, ¿no? Ojalá que nadie lo vaya a interpretar como una afirmación golpista, pero en el seno de la Fuerza Armada hay magallaneros, caraquistas, los tiburones de la Guaira, hasta de los caribes de Oriente, claro que hay. ¿Por qué? Porque la Fuerza Armada Nacional no es un espacio distinto ni distante del resto del país, así que las tensiones que ocurren en el mundo civil, las preocupaciones que ocurren en el mundo civil, esta situación de estar harto de tanta incompetencia y de tanta corrupción, seguramente tendrá un impacto dentro del estamento militar. Hay otra cosa que yo creo también, como una de las dimensiones fundamentales de esta crisis es la dimensión militarista, y como la institución militar es un patrimonio de todos los venezolanos, es un patrimonio de la nación, la Unidad Democrática tiene que tener una política y un mensaje hacia la familia militar, ¿no? Y un mensaje institucional, un mensaje de claridad constitucional, un mensaje nítido en el sentido de decirle a todos los integrantes de la familia militar venezolana que un gobierno de la Unidad Democrática no va a significar en lo absoluto un deterioro del rol y del papel de la institución militar. Por el contrario, va a significar su reubicación en lo que siempre ha tenido que ser de acuerdo al artículo 328 y 330 de nuestra Constitución, es decir, una institución al servicio de todo el país, de la nación, no de ninguna parcialidad política ni de ninguna personalidad, viva o muerta, por cierto. ¿Quién manda hoy en Venezuela? Caramba, qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, porque la sensación que hay en nuestro país es la de más bien un absoluto desgobierno. Disculpa que me vuelva a referir a lo que es mi trabajo de base, para el venezolano de a pie, fíjate, en nuestro país el 54% de la población vive en barrios y un 16% aproximadamente en organizaciones populares como 23 de enero, Caricuao, Coche. En ese inmenso universo que ubica casi 7 de cada 10 venezolanos, el gobierno real es el AMPA. El AMPA es el que establece aduanas, es decir, el que decide quién entra y quién sale y a qué hora. El AMPA es el que cobra impuestos, porque es quien cobra vacuna. El AMPA es el que aplica la pena de muerte, nada más y nada menos. Ese es el gobierno real. Hay otro gobierno que aparece cuando hacen cadena nacional y un señor con bigote se muestra, por cierto, cada vez más descontrolado, cada vez más fuera de tiesto. Ese es otro gobierno, es un gobierno televisivo. Pero el gobierno real, para una determinante mayoría de los venezolanos, es el gobierno del AMPA. Son 170.000 hectáreas, Román, las que ocupan los barrios en Venezuela. Son unos 16 millones de personas. Si los barrios venezolanos fueran un país, fueran más o menos el 7º o 8º país de América Latina, compitiendo con Chile en cuanto a la cantidad de habitantes, ¿me entiendes? En ese inmenso país, ese es el gobierno. Nosotros tenemos que frenar la caída de Venezuela e iniciar su recuperación. Yo lo he dicho antes y lo repito ahora porque de verdad creo eso. En el año 2006, si ganaba el gobierno, perdía la oposición en aquellas elecciones presidenciales en las que compitió gallardamente Manuel Rosales. En el año 2007, en el referéndum constitucional, si ganaba la oposición, perdía el gobierno, como en efecto ocurrió, pero en el año 2015 la cosa es muy distinta.
En el año 2015, si no gana la oposición, pierde el país. Imagínese usted que Venezuela es un barquito de papel que está en el inodoro, que está en la poceta. Ya es bastante malo estar en la poceta, ¿verdad? Ya es bastante malo. Bueno, imagínese ahora que alguien baje la llave. Eso es lo que ocurriría si una sólida mayoría democrática no obtiene una amplia victoria en las próximas elecciones parlamentarias, de tal manera que la Asamblea Nacional, esa nueva Asamblea Nacional, nos permita recuperar el perfil de república. ¿Qué es una república? Es un país que tiene poderes independientes y autónomos que se controlan mutuamente. Eso que Samper dijo que encontró acá, yo lamento tanto. Esa fue otra de las cosas desafortunadas. Esa fue la frase del día. La frase, ¿no? Samper lo dijo, entre otras cosas, porque, chicos, no investiga, no tiene un staff, ¿no? Que sencillamente vea que decir en Venezuela que no hay división de poderes no es una acusación de la oposición, esa es una tesis del oficialismo. Busque, señor Samper, las declaraciones del 5 de diciembre del año 2009 del entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en la que esta altísima funcionaria del gobierno afirmó que la división de poderes debilita al Estado. Esa es una tesis del régimen que usted vino a apoyar. Dos elementos ya para terminar. En las más recientes movilizaciones o intentos de movilización de la oposición en la calle, que no han sido muchos, la participación ha sido muy escasa. ¿Qué crees que está pasando? ¿La gente se está guardando para las parlamentarias? ¿Por qué en la calle no estamos viendo ese descontento que sí individualmente logramos entender? Yo te confieso que yo he pensado también mucho sobre eso, yo he reflexionado mucho sobre eso. Yo creo que nosotros estamos... Yo me siento, chico, a veces, como seguramente debió sentirse el joven Betancourt, que por allá por la década de los 30 estaba intentando construir partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones de muchachas, y los que sabían de política en su tiempo le decían, eres un ingenuo, chico, porque la política es que tú reúnes a los peones de tu hacienda, sacas la caja de los machetes, se le pones uno en cada mano y te alza, y eso es una revolución, y así tumbamos a Gómez. Y Betancourt decía, no, estamos en un nuevo momento y las claves de la política son otras, ¿no? Yo vengo diciendo eso prácticamente desde que asumí la Secretaría Ejecutiva de la Mesa. Yo vengo diciendo que hay que ir a la calle, sí, pero la calle con pueblo y sobre todo con pueblo por convencer. Que el papel del ciudadano democrático en la calle no es estar aplaudiendo en una marcha delante de una tarima o estar tragando gas lacrimógeno detrás de una barricada, detrás de unos escombros. Que el papel del ciudadano democrático en la calle es ir al encuentro del prójimo, sobre todo el prójimo próximo, y construir cultura y músculo democrático, construir la aspiración por el cambio, la esperanza por el cambio y también organización para que cuando ese ciudadano del cual todo el mundo habla, el chavista descontento, mucha gente que habla del chavista descontento y nunca han visto un chavista en su vida, como no sea para insultarlo, pero sí existen, ¿sabe? Y ese chavista descontento necesita tener un referente corpóreo, real, para poder dar el paso y sumarse a la construcción de una Venezuela distinta. Para eso hace falta construir organización en la base de la pirámide. Por eso, repito, yo no desprecio ni desestimulo ni las marchas ni ninguna otra forma de protesta tradicional, por así llamarla. Pero creo que estamos obligados a generar una nueva caligrafía, una nueva gramática de lo que es la presencia del ciudadano en la calle. Nosotros tenemos este domingo, por cierto, una iniciativa que no es de la mesa, es de un voluntariado independiente. La forma independiente de estar con la unidad, un movimiento que se llama La Fuerza es la Unión. Estamos convocando para la Cota 1000. Estamos convocando para el domingo de 9 de la mañana a 12 del día en la Cota 1000. No a manifestar, no, hacer lo que siempre hacemos. Caminar, trotar, quien se lleve su patineta que se la lleve, quien lleve su bicicleta que se la lleve, pero con dos elementos adicionales, dos papelitos. Uno, tu razón para estar con el cambio. Dos, tu propuesta de cómo organizarnos mejor. Eso. Y nosotros vamos a tener allí grupos de muchachos que van a estar en bicicleta y en patineta tomándole fotos a todos esos letreros, si son letreros, si son carteles, si son chupetas, si es una franela que la pintan por el pecho y por la espalda, si son papagayos, lo que sea. Vamos a tener gente fotografiando eso para subirlo con el hashtag Caracas Convive, numeral Caracas Convive, y para ponerlo en la web
para mostrar cómo el venezolano no es que necesita que convoquen una marcha para drenar, porque Así nosotros no somos un pueblo Claro. necesitado de catarsis, nosotros queremos aportar, es otra cosa, y tenemos con qué hacerlo. Domingo 15 de marzo, ¿cierto? Domingo 15 de marzo de 9 a 12 en la Cotamina. Comenzamos hablando de medios, cerramos hablando de medios. Te pregunto, luego, además de lo dicho ya desde el seno de la CIP que se reúne toda esta semana, espían a disidentes para neutralizarlos e intentan anular el periodismo independiente en Venezuela. ¿Cuánto ha afectado a la oposición perder su plataforma de comunicación en medios tradicionales? Fíjate, yo, por supuesto, yo creo que la hegemonía comunicacional es una agresión, es una ofensa a la cultura democrática y es una agresión al pueblo venezolano, por supuesto que sí. Pero yo tengo este matiz, yo creo que hay sectores de oposición que manejan el tema de la hegemonía comunicacional como maneja Maduro el tema de la guerra económica, es decir, como una excusa. Me explico. Las dos audiencias más importantes que hay que contactar, convencer, atraer, seducir, en este momento son las mujeres y los jóvenes. ¿Tú sabes cómo se enteran las mujeres de la política? No es a través de los medios convencionales, no es a través de los programas de opinión, no. Es en el mercado, es con la vecina, es en el vecindario. Es decir, ¿cuál es el canal de televisión para llegarle a esa audiencia? Es el activismo, no es otro, es el activismo. Ahora, ¿cómo se enteran los jóvenes de la política si es que se enteran? Es a través de los artículos en la página Opinión del Universal. No me llave. Los jóvenes cuando se enteran de política, si es que se enteran, lo hacen a través de las redes sociales. Estoy hablando entonces de ámbitos de comunicación que no están aún regimentados por la llamada hegemonía comunicacional. Vamos a parir, ¿vale? Vamos a imaginar, vamos a crear, vamos a producir no solamente conductas, sino políticas que nos permitan aprovechar esos espacios, optimizar nuestro ejercicio y lograr eso, que no es como en el pasado, impactar con la simpatía. Por eso es que antes llegaban y besaban viejitas y cargaban muchachitos y tal y cual. No, la voz de orden hoy no es impactar con la simpatía. Ahora hay que construir empatía, que es mucho más complejo, pero también mucho más importante. Y para eso, el activismo, en el caso de la audiencia femenina, las redes sociales, ojo, 7 de cada 10 internautas en Venezuela son jóvenes, estudiantes y pobres. Son cifras de Cabedatos. Quienes piensen que las redes sociales en nuestro país son elitescas, entiendan, lo único más o menos elitesco que queda es la conexión residencial de banda ancha. Pero la inmensa mayoría de las conexiones son a través de teléfonos inteligentes y de tiempo compartido en trabajo y en escuelas. Hay 11 millones de venezolanos en Facebook. 11 millones de venezolanos en Facebook. Es decir, las redes son una gran autopista, ciertamente, para entrar en contacto con esa audiencia en particular, la audiencia joven. Entonces, ojo, yo no desmerezco que la hegemonía comunicacional sea en efecto una agresión brutal contra la calidad de vida del pueblo venezolano. Claro que sí, pero justamente por eso yo no me instalo en la yayay. Como dice mi amigo Carlos Fraga, no te instales en la víctima, ¿vale? Vamos a parir, vamos a crear, vamos a inventar mecanismos de comunicación eficientes. Chugo, gracias por tu visita. No, vale, gracias a ti. Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad y es noticia por Runrunes.